A principios de 1994, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, comenzó a circular un rumor que pocos se atrevieron a repetir en voz alta. En una zona montañosa al norte del estado de Chihuahua, varios campesinos y turistas desaparecieron sin dejar rastro. Los caminos eran antiguos, usados por arrieros y pastores desde hacía generaciones, pero de pronto comenzaron a aparecer malditos. Los que regresaban contaban haber escuchado campanas en medio del bosque, aun cuando no había iglesias en decenas de kilómetros a la redonda. La primera denuncia formal fue presentada por la familia Aguilar, dueños de una pequeña finca cerca del poblado del Silencio. Su hijo Julián, un muchacho de 19 años, salió una tarde con una mula para llevarle víveres a un pastor que vivía más arriba, en las laderas del Cerro del Águila. Nunca volvió. Su mula fue hallada 3 días después, vagando cerca del río, con las alforjas vacías y las riendas manchadas de algo oscuro. Las autoridades locales no tenían recursos para una búsqueda seria. 2 policías rurales y algunos voluntarios rastrearon la zona durante una semana. No encontraron huellas, ni restos, ni señales de violencia. Solo un campamento abandonado con restos de fogatas y huesos calcinados. Los voluntarios juraron que entre los huesos había uno humano, pero el comisario, un hombre cansado y supersticioso, prefirió no registrarlo en el informe. Los animales arrastran de todo, dijo, y dio por cerrado el caso. Durante los meses siguientes, otros 3 desaparecidos fueron reportados: un cazador, un viajero de paso y una mujer que recogía hierbas medicinales. En todos los casos, el último lugar donde se los había visto era el mismo, el sendero que subía hacia los pastizales del viejo pastor Esteban Morales. Nadie sabía mucho de él. Decían que había llegado hacía décadas desde otro estado, que hablaba poco y que solo bajaba al pueblo una vez al año para vender lana y comprar sal. Vivía solo, acompañado de su perro y de un rebaño de ovejas que se multiplicaban sin explicación, aun cuando nadie recordaba haber visto corderos nuevos. La gente del pueblo comenzó a evitar esa zona. Los niños crecieron escuchando historias sobre luces entre los pinos, sobre ovejas que sangraban sin motivo, sobre un hombre con barba blanca que caminaba por los cerros rezando en un idioma que no era español. Los mayores se limitaban a decir: no vayas por el camino del pastor. A finales de ese año, un grupo de universitarios decidió hacer una excursión a la sierra para documentar tradiciones rurales. Eran 5 jóvenes, 3 hombres y 2 mujeres, todos de la Facultad de Antropología de Monterrey. Pasaron por El Silencio a principios de diciembre y acamparon cerca de un arroyo. La última llamada que uno de ellos hizo a su familia fue el día 10, a las 6 de la tarde. Dijo que habían conocido a un pastor muy viejo que les había ofrecido leche y pan y que planeaban entrevistarlo al día siguiente. Esa fue la última vez que alguien supo de ellos. Las autoridades iniciaron un operativo más amplio. La búsqueda duró 18 días. Encontraron las mochilas de los estudiantes cerca de una cueva, cubiertas de polvo y con los documentos aún dentro. A pocos metros, en una grieta del terreno, había restos de animales, ovejas, cabras y aves. Pero también, según el informe forense, que nunca se hizo público, fragmentos óseos humanos. El caso fue archivado bajo la categoría de accidente no determinado. La noticia apenas apareció en los periódicos regionales. En aquellos años, el país tenía otras preocupaciones: crisis económica, violencia, política. Unos jóvenes perdidos en las montañas no eran prioridad. Solo los vecinos del Silencio sabían que algo extraño seguía ocurriendo allí. Cada tanto, por las noches, se veían fogatas en las laderas del cerro. Algunos decían
que eran cazadores furtivos. Otros aseguraban que era el viejo Esteban haciendo sus rituales. El único que parecía no temerle era un anciano llamado Aurelio, que había trabajado con él muchos años atrás. Una noche, en la cantina del pueblo, contó que Esteban no siempre había sido pastor, que en su juventud fue sacerdote en una pequeña parroquia de Durango y que un día desapareció después de un escándalo en su iglesia. Nadie supo qué había hecho exactamente, pero cuando reapareció, años después, ya no vestía sotana, solo cargaba un bastón, una Biblia vieja y un rebaño. Decía que ahora servía a otro amo, murmuró Aurelio antes de callarse para siempre. Con el tiempo, el nombre de Esteban Morales se convirtió en una especie de advertencia. Cuando alguien subía a las montañas y no volvía, bastaba con que dijeran, fue el pastor. Así, sin más, como si su sola presencia explicara la desaparición. Pero nadie podía probar nada. La policía nunca encontró pruebas directas, y los pocos que intentaron acercarse a su cabaña regresaron diciendo que él los había recibido con cortesía, ofreciéndoles agua y pan. Una tarde, un fotógrafo francés que viajaba por la región se internó en las montañas. Buscaba retratar la vida rural del norte de México. 3 días después, bajó al pueblo pálido y temblando. Dijo que había visto al pastor. Estaba rodeado de ovejas, contó, pero no se movían. Estaban quietas, como si esperaran algo, y él rezaba, no en voz alta, pero movía los labios. Detrás de él vi una piedra grande cubierta de sangre seca. No quise mirar más. El fotógrafo entregó sus rollos a las autoridades, pero cuando revelaron las fotos, la imagen del pastor no apareció. Solo el paisaje, el rebaño y la piedra manchada. Desde entonces, nadie volvió a subir sin miedo a esos cerros. Y sin embargo, el ganado seguía desapareciendo. Los perros ladraban hacia la montaña y los campanarios del pueblo repicaban a veces sin que nadie los tocara. Fue entonces cuando alguien, quizás un nuevo comisario con más curiosidad que sus predecesores, decidió reabrir los viejos expedientes. En la última hoja de uno de ellos, escrita con tinta casi borrada, había una anotación breve, sin firma. Todo empezó con las ovejas, pero no eran las únicas que sangraban. Durante los primeros meses de 1995, la tensión en el silencio se había vuelto insoportable. El pueblo, compuesto por apenas unas 50 familias, vivía sumido en el miedo y el silencio. Las historias sobre el viejo Esteban Morales se mezclaban con supersticiones antiguas, y ya nadie se atrevía a subir a los pastizales sin hacer antes una señal de cruz o dejar una vela encendida en la puerta. Los animales bajaban enfermos, con heridas que nadie podía explicar, y cada amanecer el aire olía a humo y carne quemada. Fue entonces cuando un grupo de rancheros decidió subir por su cuenta hasta los terrenos donde pastaban las ovejas del anciano. Iban armados, con linternas y machetes, y juraban que no regresarían hasta descubrir qué estaba ocurriendo en aquellas montañas. Salieron al amanecer y tardaron casi todo el día en alcanzar el primer pastizal. Lo que encontraron allí los dejó sin palabras. El suelo estaba cubierto de huesos, cenizas y restos de lana quemada. En el centro del claro había un círculo perfecto de piedras ennegrecidas, como si allí se hubiera encendido un fuego enorme, más grande de lo que un solo hombre podría controlar. A su alrededor, colgados de ramas y estacas, había cráneos de animales. Algunos aún goteaban sangre fresca, otros parecían antiguos, casi pulidos por el tiempo. Uno de los hombres, el más joven del grupo, se acercó al fuego apagado y, moviendo las cenizas con un palo, descubrió algo que no debería haber estado allí: un diente humano, luego otro, y un fragmento de mandíbula. No dijeron nada, pero todos lo vieron. Dejaron el lugar de inmediato,
bajaron al pueblo y juraron no volver nunca más. El comisario local, presionado por el rumor que comenzaba a correr, decidió enviar a 2 agentes a inspeccionar la zona. Subieron una semana después, acompañados por un guía. Encontraron el mismo escenario, aunque alguien había limpiado el círculo de piedras y enterrado la mayoría de los restos. Sin embargo, uno de los policías, movido por curiosidad o por miedo, siguió el rastro de un arroyo cercano y descubrió, en una pequeña cueva, algo que heló su sangre. Dentro de la cueva había un altar improvisado, hecho con rocas y huesos. Sobre él, un crucifijo tallado en madera, cubierto de cera derretida, y frente a la cruz, una figura envuelta en pieles de oveja, como un espantapájaros grotesco. En su pecho, incrustado con clavos, colgaba un corazón seco, ennegrecido por el tiempo. Los agentes tomaron fotografías, pero cuando regresaron al pueblo, una tormenta repentina los obligó a refugiarse en una vieja cabaña abandonada. Al día siguiente, el rollo de la cámara estaba velado. No se veía nada, ni el altar, ni las figuras, ni siquiera las paredes de la cueva. Solo manchas grises, como si la película hubiera sido expuesta a una luz demasiado fuerte. El informe oficial hablaba de rituales rurales y malinterpretaciones populares. Pero entre los vecinos comenzó a circular otra historia, que el pastor ofrecía sacrificios no para hacer daño, sino para proteger su rebaño. Decían que los lobos y los coyotes nunca se acercaban a sus tierras, y que sus ovejas jamás se enfermaban, que todo lo que hacía tenía un propósito. Un día, un veterinario de la región, llamado Raúl Contreras, fue enviado por la Secretaría de Agricultura para revisar los animales del área. Visitó varias fincas, tomó muestras y al final pidió ver el ganado de Esteban Morales. El anciano lo recibió sin decir palabra, lo guió entre los corrales y le permitió revisar las ovejas. Eran enormes, sanas, de una blancura casi antinatural, pero Raúl notó algo. Todas tenían marcas circulares en el cuello, como pequeñas cicatrices. Cuando preguntó al respecto, Esteban sonrió y dijo: «Es la señal de la protección. Así saben a quién pertenecen». El veterinario regresó inquieto. Al día siguiente, escribió un informe detallando las anomalías y lo envió a la oficina regional. Nunca recibió respuesta. 2 semanas después, su camioneta fue hallada calcinada en un barranco. Dentro, solo su cartera intacta, con una nota escrita a mano: «No debía mirar a los ojos de las ovejas». Ese hecho cambió todo. Las autoridades federales enviaron una pequeña comisión para investigar lo ocurrido. 3 hombres subieron a las montañas y acamparon cerca del arroyo. Durante las primeras noches no ocurrió nada, pero al tercer día, uno de ellos, un joven teniente, escuchó algo entre los árboles, un sonido rítmico, como el tintinear de campanas lejanas. Se levantó y siguió el ruido. Lo encontraron al amanecer, descalzo, de pie frente a un círculo de piedras. Murmuraba una oración sin sentido y en su frente tenía dibujada una cruz de ceniza. Después de aquel incidente, la comisión fue retirada. El informe, sellado como confidencial, mencionaba la presencia de rituales agrícolas no convencionales y recomendaba evitar la zona hasta nuevo aviso. Nadie volvió a subir oficialmente. Sin embargo, los lugareños siguieron hablando del pastor. Algunos decían haberlo visto caminando por los cerros al atardecer, cargando un cordero en brazos. Otros aseguraban que lo escuchaban rezar cuando el viento soplaba desde el norte, y todos coincidían en algo: cuando las campanas invisibles sonaban, era mejor cerrar las puertas y apagar las luces. Un anciano, antiguo ayudante de la iglesia, confesó una vez que Esteban solía visitar la capilla abandonada del pueblo. Se arrodillaba frente al altar vacío
y dejaba pequeños paquetes envueltos en tela. Cuando el sacristán los abría, encontraba dentro huesos blanqueados, monedas viejas o pedazos de pan reseco. «Pagos», decía el viejo, «siempre deja algo para que no se lo lleven todo». A medida que el miedo crecía, también lo hacía la curiosidad. En 1996, un periodista de la capital, intrigado por los rumores, viajó hasta el Silencio para hacer un reportaje. Su nombre era Manuel Estrada y llevaba años cubriendo casos rurales de superstición y crimen. Llegó al pueblo en febrero, entrevistó a varias personas y finalmente pidió hablar con Esteban Morales. Le dijeron que podía encontrarlo al amanecer, en los pastizales. Subió solo, con una cámara de video y una grabadora. Lo que ocurrió después se supo por la cinta que fue encontrada meses más tarde, dentro de su mochila, en medio del bosque. En la grabación, Manuel describe su entorno: niebla espesa, silencio absoluto, olor a humo. Luego dice haber visto al pastor, arrodillado frente a una hoguera. Se acerca lentamente, le pregunta su nombre. El hombre no responde, solo levanta la cabeza y dice: ¿Tú también vienes a pedir protección? La cinta se corta ahí, no hay más sonido, solo el crepitar del fuego. El cuerpo del periodista nunca fue hallado. Desde entonces, los pobladores comenzaron a llamar a ese lugar el Corral de los Huesos. Nadie se acercaba, ni siquiera los cazadores. En las noches frías se veía una luz naranja en lo alto de las colinas y los perros gemían, encogidos junto a las casas. Con el tiempo, el caso cayó en el olvido, como tantos otros en aquellas regiones donde la montaña se traga las historias. Pero para quienes aún vivían allí, el nombre de Esteban Morales seguía siendo sinónimo de respeto y de miedo. No sabían si era un asesino, un loco o un hombre que simplemente había hecho un pacto con la tierra. Solo sabían que mientras él siguiera en las montañas, los animales no morirían y que a veces la montaña también necesitaba comer. El nombre de Esteban Morales se volvió una sombra que todos reconocían, pero de la que nadie quería hablar. Los más viejos del pueblo decían que él no era de allí, que había llegado a las montañas después de una tragedia, que antes había sido un hombre de fe, un sacerdote, con una voz serena y manos suaves, destinado a servir a Dios en un pequeño pueblo del estado de Durango. Pero algo ocurrió, algo que la iglesia prefirió olvidar y que los hombres del campo solo recordaban a medias, entre murmullos y temores. En 1978, en el pueblo de Santa Gertrudis, donde Morales oficiaba misa, comenzaron a desaparecer niños. 3 en total, todos monaguillos, todos cercanos a la parroquia. No hubo pruebas que lo inculparan, pero las sospechas crecieron. Los padres exigieron respuestas, la diócesis envió inspectores y Esteban fue trasladado temporalmente a otra parroquia. Días después, abandonó su cargo y desapareció por completo. Algunos decían que se fue a un monasterio, otros que cruzó la frontera. Nadie volvió a verlo, hasta que un pastor solitario apareció años más tarde entre los cerros de Chihuahua. Había cambiado. Su rostro, antaño sereno, se había endurecido. Su cabello, ahora blanco, caía sobre una barba descuidada. Siempre llevaba consigo una Biblia gastada y un rosario hecho de huesos pequeños. En el pueblo del Silencio lo conocieron cuando bajó una tarde de domingo con un burro cargado de lana. Se presentó como Esteban Morales, pastor. Nadie hizo preguntas. En esas tierras, los hombres que buscan olvido lo encuentran fácilmente. Durante los primeros años vivió apartado, sin causar problemas. Algunos lo veían rezando al amanecer, otros lo observaban construyendo altares de piedra en lo alto de los cerros. Decía que eran para bendecir la tierra. Y de hecho, su terreno prosperaba.
Mientras los otros rancheros perdían animales por enfermedades o sequías, sus ovejas siempre estaban fuertes, bien alimentadas, multiplicándose con una facilidad asombrosa. Fue el viejo Aurelio, antiguo ayudante del cura del pueblo, quien comenzó a sospechar. Una noche, durante una tormenta, Esteban bajó al templo y pidió encender todas las velas. Se arrodilló ante el altar y permaneció así más de una hora, murmurando algo que nadie entendió. Cuando se levantó, dejó una bolsa de tela y se fue sin decir palabra. Dentro había un cráneo pequeño, probablemente de cordero, cubierto de símbolos tallados con precisión. Desde entonces, Aurelio afirmó que aquel hombre no rezaba por Dios, sino por algo más antiguo. Pasaron los años y la figura de Esteban se volvió parte del paisaje. Algunos lo consideraban un loco inofensivo, otros un sabio. Las mujeres mayores le pedían bendiciones para sus animales. Los niños lo espiaban desde lejos, fascinados por su barba blanca y su caminar pausado. Pero detrás de su calma había algo inquietante, algo que nadie lograba definir. En 1990, un grupo de ingenieros llegó a la zona para instalar una línea eléctrica. Durante sus trabajos, encontraron restos antiguos, un cementerio sin nombre oculto entre las piedras. Los huesos estaban acomodados en forma circular, con velas derretidas y restos de cera negra. Cuando preguntaron al pueblo, todos callaron. Solo una anciana dijo: «Esos no son huesos viejos, son los que él guarda para que el monte no se enoje». Los ingenieros abandonaron la obra sin terminar. Días después, una tormenta destruyó los cables y arrasó con parte del camino. El proyecto fue cancelado. En su cabaña, Esteban pasaba los días en silencio. Dormía poco. Según algunos cazadores, a veces lo veían hablar solo, mirando al horizonte. Otras veces lo encontraban de pie bajo la lluvia, con los brazos extendidos, murmurando palabras que no eran oraciones. Pero lo más extraño era lo que ocurría en las noches sin luna. Desde el valle se podían ver luces moviéndose entre los árboles, como si alguien caminara con faroles, y se escuchaban cantos, coros graves, en los que parecía participar más de una voz. A principios de 1993, un sacerdote joven, el padre Miguel, fue asignado a la parroquia de El Silencio. Al escuchar los rumores, decidió visitar al anciano pastor. Quería traerlo de vuelta a la fe, o al menos entender qué había detrás de tantas supersticiones. Subió solo, llevando consigo una cruz y un termo de café. Regresó al amanecer, pálido, sin su cruz, y sin hablar durante 3 días. Cuando por fin lo hizo, solo dijo una frase: «No es un hombre, y tampoco está solo». Después de aquel encuentro, el padre Miguel pidió ser trasladado. Murió 2 años más tarde, en un accidente de carretera. Entre sus pertenencias encontraron una libreta con anotaciones sobre el culto del pastor, con frases incompletas y nombres de personas que nunca fueron identificadas. Mientras tanto, en las montañas, Esteban continuaba con su vida. En primavera bajaba al pueblo a vender carne seca y lana, y siempre entregaba parte de sus ganancias a la iglesia como si quisiera pagar una deuda. Nadie se atrevía a rechazar su dinero. Una vez, un niño que se había perdido entre los cerros regresó al pueblo 2 días después, sano y salvo. Dijo que el pastor lo había cuidado, que le dio pan y lo hizo dormir junto a sus ovejas. «Las ovejas no hablaban», dijo el pequeño, «pero me miraban como si me conocieran». La madre del niño lo abrazó llorando, pero al día siguiente, cuando intentó volver a agradecerle al pastor, su cabaña estaba vacía. En el invierno siguiente, un cazador encontró algo enterrado cerca del arroyo, una cruz de hierro oxidado con el nombre Santiago grabado con cuchillo. Nadie en el pueblo llevaba ese nombre, pero en los archivos de Durango,
Uno de los monaguillos desaparecidos en 1978 se llamaba Santiago Morales. Tenía 12 años. El descubrimiento nunca fue reportado. El cazador prefirió callar, como todos los demás, porque en el silencio, aprender a no hablar era una forma de sobrevivir. Los años continuaron su curso, y Esteban envejeció aún más. Su cuerpo se dobló, su andar se volvió lento, pero sus ojos seguían brillando con una intensidad inquietante. Algunos decían que estaba enfermo, que a veces tosía sangre. Otros afirmaban que simplemente se preparaba para el último sacrificio. Nadie sabía lo que eso significaba. Una noche, durante un eclipse, un grupo de viajeros que acampaba cerca de la sierra aseguró haber visto una procesión de ovejas caminando solas, en fila hacia el norte. Detrás de ellas, una figura con una linterna seguía el mismo camino. Era el pastor. Desde entonces comenzaron a circular nuevas desapariciones. Gente que subía a buscar leña o a cazar y no regresaba. Los que bajaban decían que el aire allá arriba olía a hierro, a fuego, a muerte, y que al amanecer, entre la neblina, se oían campanas que nadie había colgado. El miedo regresó al pueblo, más fuerte que nunca, y aunque todos sabían quién era el origen, nadie quiso enfrentarlo, porque como solía decir el viejo Aurelio antes de morir, hay hombres que matan por odio, y otros que matan porque creen que así el mundo sigue respirando. El hallazgo del diario de Esteban Morales cambió para siempre la forma en que el pueblo de El Silencio recordaría su historia. Nadie sabe con certeza quién lo encontró. Algunos dicen que fue un joven explorador, otros que lo halló un soldado durante un operativo fallido en las montañas. Lo cierto es que el cuaderno apareció dentro de una caja de madera, envuelta en cuero y escondida bajo las tablas del piso de su cabaña, meses después de que el pastor desapareciera. El diario estaba escrito con letra firme, antigua, y en sus primeras páginas hablaba de cosas simples: el clima, los animales, los pastos, los días de lluvia. Pero conforme se avanzaba, las líneas se volvían más oscuras, más confusas, casi como si estuvieran escritas por alguien que ya no pertenecía del todo a este mundo. En una de las primeras entradas fechadas en 1982, Esteban escribía: hoy el rebaño no durmió, se movían inquietas, como si algo caminara entre ellas. Escuché pasos fuera, pero al salir no había nadie, solo el viento. Dejé una vela encendida y recé: mañana haré una ofrenda, por si acaso. Después de eso, las anotaciones se volvieron más frecuentes y las ofrendas más inquietantes. Comenzó a hablar de protección y de equilibrio. En una página manchada de cera negra escribió: el monte pide lo que el hombre le quitó. No se puede vivir de la tierra sin devolverle algo. Al principio bastaba con pan y vino, pero ahora no basta. La montaña tiene hambre. Las autoridades, cuando tuvieron acceso al cuaderno, lo consideraron una prueba de desequilibrio mental. Pero para los pobladores, aquello confirmaba algo mucho más antiguo: la creencia de que la Sierra Madre no perdona el abandono y que ciertos hombres nacen para servirle. El diario también mencionaba nombres de animales, pero escritos con mayúsculas, como si fueran personas. Lucero cayó enferma. La dejé al pie del arroyo. Mañana estará en paz. Días después, Lucero volvió a caminar entre las demás, pero su sombra era distinta. En la mitad del cuaderno, la escritura se volvió errática. Las frases eran cortas, repetitivas. Algunas estaban en latín, otras en un idioma que nadie logró identificar. Había dibujos, cruces invertidas, círculos con símbolos, formas de animales que parecían tener rostros humanos, y entre todas ellas, una palabra repetida decenas de veces:
ofrenda. El hallazgo del altar fue posterior y confirmó lo que las páginas sugerían. Un grupo de rescatistas enviados desde Chihuahua capital subió a la cabaña tras recibir una denuncia anónima. La encontraron abandonada, cubierta de polvo y con las ventanas selladas desde dentro. En el centro, sobre una mesa, había un crucifijo roto, una Biblia sin tapa y una serie de frascos con líquidos turbios. Uno de los rescatistas, al remover una alfombra vieja, descubrió una trampilla. Debajo, una escalera conducía a una pequeña cueva natural. Allí, al final de la galería, hallaron el altar. Era una estructura de piedra, cuidadosamente construida. Sobre ella, velas gastadas, restos de cera y varios huesos humanos dispuestos con precisión. Había también fotografías antiguas, la mayoría irreconocibles por la humedad, y pedazos de tela que parecían parte de sotanas o vestimentas religiosas. Lo más perturbador era un cuenco de metal en el centro, con restos de lo que los forenses luego identificarían como sangre humana mezclada con grasa animal. En las paredes, pintadas con carbón, se leían frases: para que la montaña duerma, la fe no basta, el cuerpo es la llave. Los hombres salieron aterrados. Uno de ellos, el más joven, vomitó en la entrada. Otro se persignó y dijo que aquello no era obra de un loco, sino de alguien que creía de verdad en lo que hacía. Alguien que ofrecía sacrificios no por placer, sino por convicción. El caso llegó hasta la prensa nacional. Durante algunos meses, periódicos sensacionalistas publicaron titulares como El cura del monte o El pastor de las almas perdidas. Pero pronto, las autoridades federales intervinieron, sellaron la zona y confiscaron todo el material. El diario desapareció. Solo unas cuantas copias de sus páginas sobrevivieron en manos de curiosos e investigadores. Una de esas copias llegó a manos de un antropólogo de la UNAM, el doctor Sergio Pacheco. En una entrevista años después, Pacheco afirmó que el texto de Morales tenía paralelismos con rituales prehispánicos de la Sierra Tarahumara, donde antiguamente se ofrecían sacrificios simbólicos a la tierra para pedir lluvias y fertilidad. Según él, Esteban habría mezclado esas creencias con su formación católica, creando una especie de sincretismo oscuro, una fe personal que giraba en torno a la idea de que el sacrificio humano era el último intercambio entre el hombre y la naturaleza. Los pobladores, sin embargo, tenían una explicación más simple. Le dio su alma al monte, y el monte se la cobró. Después de aquel descubrimiento, varios voluntarios intentaron limpiar la cueva, pero las herramientas se oxidaban rápidamente y el olor era insoportable. Decidieron tapiar la entrada con cemento. Aún así, los rumores continuaron. Algunos aseguraban que por las noches, en la zona donde estaba la cueva, se veían luces pequeñas, como velas encendidas dentro de la tierra. En 1997, un equipo de televisión independiente trató de grabar un documental sobre el caso. Subieron con cámaras, micrófonos y equipo de iluminación. Grabaron durante 3 días, pero al regresar al estudio, todas las cintas estaban vacías. Solo una contenía sonido ambiente, el balido de ovejas y el murmullo de una voz que rezaba en latín. Nadie volvió a intentar grabar nada en el silencio. El pueblo fue quedando abandonado poco a poco. Las familias se marcharon, las casas se cubrieron de polvo y maleza. Solo algunos ancianos permanecieron, aferrados a su tierra. Decían que desde la desaparición del pastor, las montañas estaban tranquilas, que ya no había gritos ni luces, ni desaparecidos. Pero también decían que de vez en cuando, en las madrugadas sin luna, se escuchaba el tintinear de un cencerro, y que si uno prestaba atención, podía distinguir una voz vieja, cansada, que decía:
El rebaño nunca muere, solo cambia de forma. Esa fue la última mención documentada de Esteban Morales, antes de lo que ocurriría al año siguiente, cuando un nuevo equipo de búsqueda encontró algo aún más terrible: la tumba del pastor. Durante años, nadie supo con certeza qué había ocurrido con Esteban Morales. Los pocos que aún recordaban su rostro lo describían como un hombre alto, de mirada cansada y voz suave. Decían que era trabajador, solitario, profundamente religioso, que su vida entera había sido cuidar su rebaño y mantener la fe en un Dios que, según él, habitaba tanto en la iglesia como en las montañas. Pero los hechos registrados en el invierno de 1985 pintan un cuadro muy distinto. El 12 de diciembre de ese año, víspera de la Virgen de Guadalupe, una fuerte tormenta azotó la sierra. Los caminos quedaron bloqueados, los ríos crecieron y durante 3 días el pueblo del Silencio quedó completamente aislado. Cuando finalmente el clima se calmó, varios habitantes afirmaron haber escuchado en la madrugada un sonido extraño. No era viento ni lluvia, sino algo que recordaba a un lamento prolongado, seguido del balido de animales. Esa misma noche, las luces de la cabaña de Esteban se vieron encendidas hasta el amanecer. Nadie se atrevió a subir a ver qué ocurría. Al día siguiente, el humo salía de la chimenea, pero el silencio era total. Pasaron 2 días sin señales del pastor. Fue entonces cuando el párroco del pueblo, el padre Nicolás, decidió ir hasta la cabaña acompañado de 2 vecinos. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta y el aire impregnado de un olor metálico, pesado, inconfundible: sangre. El interior estaba en desorden. Había restos de comida, velas derretidas, páginas arrancadas del diario y una figura tallada en madera, clavada sobre la pared. Representaba hasta un hombre arrodillado ante un cordero. En el suelo, una cuerda empapada en sangre formaba un círculo perfecto alrededor de una piedra manchada. El padre Nicolás escribió en su informe: «He visto muchas cosas en mi vida sacerdotal, pero ninguna tan cargada de tristeza como esa habitación. No había maldad, sino algo peor: devoción. Una devoción enferma, pero sincera. No encontraron el cuerpo de Esteban, ni el de sus ovejas, solo huellas que se dirigían hacia el bosque y se perdían en la pendiente. Una semana más tarde, unos cazadores reportaron haber visto algo entre los árboles, una figura cubierta con una capa negra, sosteniendo una linterna. A su alrededor, decenas de ovejas caminaban en silencio, sin balar. Cuando el hombre levantó la cabeza, uno de los cazadores gritó. Dijeron que sus ojos reflejaban la luz como los de un animal. Esa fue la última vez que alguien aseguró haberlo visto con vida. Años después, en 1998, un grupo de geólogos que exploraba la zona del arroyo encontró, por accidente, lo que las autoridades confirmaron como los restos de Esteban Morales. Su esqueleto estaba enterrado a pocos metros de un altar de piedra, dentro de una gruta parcialmente derrumbada. Lo extraño era la posición del cuerpo. Estaba arrodillado, con las manos entrelazadas como si rezara. A su alrededor había objetos que no parecían pertenecer a ninguna tradición católica conocida: collares de hueso, piedras talladas con símbolos prehispánicos y 3 cráneos humanos colocados con precisión frente al cadáver. El informe forense concluyó que la muerte se había producido por inanición, es decir, Esteban había dejado de comer y beber hasta morir, de rodillas frente a su altar. Sin embargo, lo más perturbador vino después. Durante la autopsia, los médicos descubrieron que en el interior del pecho del pastor había restos de una sustancia endurecida, parecida a cera. No pudieron determinar su origen, pero las pruebas químicas indicaron que no era producto de descomposición natural.
parecía haber sido colocada allí deliberadamente. En el interior del cráneo hallaron fragmentos de papel cubiertos de escritura. Eran oraciones escritas con su propia letra. El antropólogo Sergio Pacheco, que había estudiado el caso años antes, fue llamado nuevamente. Después de examinar los hallazgos, declaró: Esteban no buscaba matar por placer, buscaba redención. Creía que el sacrificio, incluido el suyo, era la única forma de reconciliar la tierra con el cielo. El gobierno decidió mantener el caso cerrado, pero las montañas no olvidaron. Desde entonces, los pocos que han subido hasta los restos de su cabaña cuentan historias parecidas. Un silencio antinatural cubre el lugar. Los pájaros no cantan, los perros no se acercan. Algunos aseguran que, si se queda uno quieto, puede escuchar un tintineo lejano, como el de un cencerro. Otros dicen que han visto luces moviéndose lentamente entre los árboles, como si alguien caminara con una linterna. Un testimonio grabado en 2006 por un excursionista español se volvió viral en foros de internet. En el video se le escucha susurrar: «Estoy en el punto donde se supone que vivía el pastor. Hay una sensación rara, como si alguien me observara. No hay viento, no hay animales, solo...». Y en ese momento, un sonido metálico interrumpe la grabación, seguido de un balido. La imagen se corta. El hombre nunca regresó por su cámara. Fue encontrada por otro grupo de montañistas meses después, colgada de una rama seca, todavía encendida. El material fue analizado por un canal de televisión, pero la conclusión oficial fue fraude o manipulación digital. Sin embargo, los expertos no pudieron explicar por qué la fecha registrada en el archivo era 1985. Con el paso de los años, la historia de Esteban Morales se convirtió en una leyenda local. Algunos lo llaman el Pastor del Silencio, otros el Guardián del Monte. Los ancianos aseguran que todavía cuida su rebaño, aunque ya no de carne y hueso, que las almas perdidas en la sierra encuentran refugio junto a él. En las noches de invierno, cuando la niebla cubre los caminos y el aire huele a pino y tierra húmeda, algunos viajeros aseguran ver, a lo lejos, la silueta de un hombre con sombrero ancho, caminando entre las sombras, acompañado de un grupo de ovejas. Dicen que no hay que mirarlo directamente, que si uno lo hace, él se detiene, levanta la cabeza y murmura una frase casi imperceptible: «El rebaño no olvida». Y entonces, el eco se repite entre las montañas, multiplicándose, hasta que parece que decenas de voces responden al unísono: «El rebaño no olvida». Ese fue el último capítulo conocido de la historia de Esteban Morales, pero los habitantes de la sierra aseguran que no terminó allí, porque cada cierto tiempo, cuando el ganado muere sin explicación o los pastores desaparecen entre la niebla, alguien encuentra, colgado de una rama, un cencerro oxidado, y junto a él una nota escrita con tinta descolorida: «Ofrenda cumplida». El caso de Esteban Morales fue archivado oficialmente en 1999. En los registros judiciales aparece como suicidio por inanición y rituales de carácter religioso no tipificados como delito. Nadie fue acusado, nadie reclamó su cuerpo, y los pocos familiares que le quedaban en el estado de Durango pidieron no ser contactados más por la prensa. Con el tiempo, el expediente se llenó de polvo, guardado entre cientos de carpetas olvidadas. Pero en la sierra, su nombre nunca se borró del todo. Los pastores más viejos aún recuerdan cómo, antes de su desaparición, Esteban solía visitar los pueblos cercanos cada cambio de estación. Traía queso, lana y carne seca, y a cambio pedía sal, aceite y una vela bendita. Nunca hablaba mucho. Siempre decía que la montaña escucha, pero también exige.
A partir de su muerte, el Valle del Silencio fue quedando deshabitado. Las familias emigraron a zonas más bajas. Los caminos se llenaron de maleza y las casas, una a una, se derrumbaron. Hoy, el único rastro visible de la aldea son los muros cubiertos de musgo y el campanario roto de la vieja capilla. Sin embargo, en los últimos años, nuevos visitantes comenzaron a llegar. No eran campesinos, sino curiosos, documentalistas, exploradores. Algunos buscaban pruebas de lo ocurrido, otros solo una historia para contar. Ninguno de ellos regresó con certezas, solo con grabaciones borrosas, sonidos confusos y una sensación persistente de haber sido observados. En 2008, un equipo de investigación de una universidad de Monterrey subió hasta las coordenadas donde se halló el cuerpo de Esteban. Llevaban detectores de metales, cámaras térmicas y sensores de sonido. Querían demostrar que los supuestos fenómenos eran solo producto del eco natural y las corrientes de aire entre los riscos. Pasaron 3 días en la zona sin incidentes. La cuarta noche, a las 3:17 de la madrugada, las cámaras captaron algo. Una silueta. Un hombre de pie, quieto, a unos 30 metros del campamento. No se movía, solo observaba. Llevaba sombrero, un poncho oscuro y un bastón. En su hombro, algo que parecía una campana. La imagen dura apenas 3 segundos antes de que la cámara se apague. Los investigadores aseguraron que nadie del equipo se había alejado del campamento. El terreno era demasiado peligroso. Cuando volvieron a revisar la zona, no había huellas, ni rastros de paso humano, solo marcas circulares en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. El material fue entregado a las autoridades, pero jamás se hizo público. Según filtraciones, el sonido de fondo en la grabación tenía un patrón rítmico similar al de un rezo. En 2012, un anciano de la región, llamado Mateo Ramírez, fue entrevistado por un periodista del estado de Chihuahua. Había sido amigo de Esteban en su juventud y dijo algo que estremeció a los oyentes. Él no mataba por gusto, lo hacía porque creía que las montañas eran como personas, que tenían hambre, sed, memoria. Decía que si no las alimentabas, se llevaban lo que querían, y que un día, cuando ya no quedara nadie que ofreciera nada, la tierra entera se levantaría para cobrar lo suyo. Mateo murió un mes después, en su cama. En su mano encontraron un pequeño crucifijo hecho con huesos de oveja. Años más tarde, un nuevo grupo de montañistas halló, dentro de una cueva cercana al antiguo rancho, algo que no debía estar allí. Una vela encendida, aún ardiendo, metida dentro de una botella de vidrio. Junto a ella, un trozo de papel cubierto de polvo y humedad. Apenas se podía leer una frase: "El rebaño está completo". Los expertos no pudieron explicar cómo la vela podía seguir encendida en un ambiente tan húmedo y cerrado, ni cómo había llegado allí. Pero lo más inquietante era la fecha escrita al dorso del papel: 12 de diciembre de 1985. Con los años, los investigadores locales comenzaron a recopilar testimonios dispersos. Algunos eran de pastores, otros de excursionistas. Todos coincidían en lo mismo. En las noches frías, cuando la niebla baja desde los pinos, se escucha el tintineo de campanas que no pertenecen a ningún animal vivo. Dicen que si uno se detiene y guarda silencio, puede oír un murmullo detrás de las piedras, una voz profunda, pausada, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. El sacrificio no fue en vano. Y entonces, por unos segundos, el viento sopla con fuerza, los árboles se agitan y el sonido desaparece, como si la montaña respirara. Hoy, los lugareños evitan esa parte de la sierra, no por miedo a fantasmas, sino por respeto. Los ancianos dicen que todo lo que crece en esas tierras
las flores, la hierba, los animales, pertenece al pacto que Esteban selló hace ya tantos años. Que él no fue un asesino ni un loco, sino un hombre que comprendió demasiado tarde el precio de la fe. A veces, los nuevos pastores dejan ofrendas en su nombre: una vela, un poco de leche, una piedra en forma de cruz. No lo hacen por superstición, sino por tradición, como si de algún modo quisieran mantener viva la promesa que él no pudo cumplir. En las noches de luna llena, cuando el silencio cubre los cerros y los perros dejan de ladrar, hay quienes juran haber visto una sombra cruzando lentamente los prados, seguida por un rebaño de ovejas sin pastor visible. Y aunque muchos lo niegan, todos saben lo mismo: que en las montañas del norte el eco nunca muere.